Bien, el tema que vamos a ver hoy día es óxidos ácidos. Es un tema complementario a lo que habíamos visto antes o los anteriores videos acerca de óxidos básicos. Hoy tenemos óxidos ácidos. Y bueno, la definición es bastante sencilla, que son compuestos binarios que resultan de la combinación de un no metal con estado de oxidación positivo y el oxígeno con 2 menos, ¿sí? Recordemos que los no metales tienen dos estados de oxidación, un negativo y un positivo. En este caso, hay diferentes grupos en donde se encuentran los no metales. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son esos no metales que se van a utilizar para formar los óxidos ácidos. Aquí está la fórmula en donde se puede divisar la reacción química que se tiene que dar para formar un óxido ácido. En primer lugar, tienes el no metal con esta oxidación positivo, o número de oxidación positivo, más el oxígeno que tiene estado de oxidación negativo, ¿sí? ¿Por qué se llaman óxidos ácidos? Los óxidos ácidos se llaman así porque al combinarse con el agua forman ácidos u oxácidos, ¿sí? Ese tema de ácidos o ácidos oxácidos vamos a ver en un siguiente video para poder ver cómo se forman estos compuestos químicos. Pero para aprender eso posteriormente, necesitamos saber cómo se forman los ácidos oxácidos. Y aquí está, no metal positivo con oxígeno -2 negativo. ¿Sí? Formación. Aquí tenemos un ejemplo, el cloro. Tenemos el cloro, que es un no metal que está en el grupo 7A de la tabla periódica y su estado de oxidación en este caso es negativo, positivo, +1, ¿sí? Más el oxígeno con estado de oxidación 2 menos, me produce cloro y oxígeno, hacemos el intercambio de valencias o de estado de oxidación, el 2 pasa acá, y el 1 del cloro pasaría al oxígeno, me quedaría Cl2O. Ese sería un ejemplo de un ácido oxácido, ¿sí? Bien, acá tenemos un cuadro donde nos representa los prefijos y sufijos que vamos a utilizar para nombrar estos compuestos, ¿sí? Aquí están las familias o los grupos de la tabla periódica donde se encuentran los elementos no metálicos. En este caso tenemos la familia 7A, que tenemos el cloro, el bromo y el yodo, ¿sí? Que son los elementos que vamos a ocupar para formar los ácidos oxácidos. En este caso, ¿cuántas valencias se va a utilizar? Valencia o cuántos estados de oxidación, 1 más, 3 más, 5 más y 7 más, ¿sí? Son las 4 valencias para cloro, bromo y yodo. Para el grupo 6A tenemos 2 valencias o 2 estados de oxidación, 4 más y 6 más. Para azufre, selenio y teluro. En el grupo 5 vamos a tener a fósforo, arsénico, antimonio y nitrógeno también con 2 valencias, 3 y 5. Hay una excepción en donde en teoría también podemos trabajar el nitrógeno con valencias o con estado de oxidación 1, 3, 5 y 7 de igual manera. Pero para formar posteriormente los ácidos oxácidos, se utilizan nada más, ¿vale? Esta oxidación 3 más y 5 más, ¿sí? En el grupo 6A tenemos a en el grupo 4A tenemos a 2 elementos, el carbono y el silicio, ¿sí? Ellos van a trabajar con una única valencia, que es la valencia 4 más. En el grupo 3A tenemos a un único elemento, que es el boro, y va a trabajar con esta oxidación 3 más. Aquí tenemos los prefijos y sufijos. Para la valencia más baja, en este caso 1 más, tenemos hipo como prefijo y sufijo terminación oso. Valencia 3, oso. Valencia 5, ico. Y la valencia o el estado de oxidación 7 más, tenemos al prefijo per y al sufijo ico, ¿sí? Y con esa tablita nos va a ayudar para poder nombrar a los diferentes compuestos que vamos a formar. Bien, vamos con ejemplos de cada familia. Bien, aquí tenemos la familia 7A, elementos, cloro 2, bromo y yodo. ¿Por qué ponemos el 2? Porque el cloro, como ustedes saben, es estado gaseoso. El bromo es estado líquido y el yodo, a su vez, puede trabajar
también como en estado sólido o en estado gaseoso. En este caso vamos a utilizar el estado gaseoso del yodo, ¿sí? Entonces tenemos el primer elemento que vamos a ocupar en este vídeo es el cloro. Entonces vamos a ocupar las 4 valencias o 4 estados de oxidación, ¿sí? 1, 3, 5 y 7. En este caso vamos a trabajar con el primero, uno más. Entonces ahí tenemos a cloro más oxígeno, que es la reacción que necesitamos hacer para obtener el cloro 2 oxígeno. No te olvides intercambiar valencias. El 2 del oxígeno pasa acá y el 1 del cloro pasaría acá y me queda ahí. No puedo simplificar porque no son divisibles. En la nomenclatura tradicional podemos ocupar 2 opciones. La palabra anhídrido o la palabra óxido. Hay una situación en que algunos textos ocupan, la mayoría de textos ocupa la palabra anhídrido. En la actualidad ya no se está ocupando la palabra anhídrido, porque la YUPAC dice que anhídrido significa sin agua o sin hidrógeno. Entonces no convendría colocar la palabra anhídrido para nombrar a estos compuestos. Y a partir de 1977, 1978, ya llegando a la década de los 80, se estableció que estos elementos se tienen que colocar con nombre óxido, ¿sí? Otra cosa es que lo colocamos aquí como ejemplo para que se pueda saber que en algunas fábricas o comercializadoras de algunos compuestos, como estos son los óxidos ácidos, aún se sigue ocupando la palabra anhídrido. Entonces, vale ocupar todavía la palabra anhídrido para reconocer a estos compuestos llamados óxidos ácidos, ¿sí? Porque si vamos a una casa comercial a comprar algún compuesto referente a ácidos oxácidos, y todavía existe en la nomenclatura de ellos la palabra anhídrido, ¿sí? Entonces, tenemos 2 opciones, anhídrido u óxido hipocloroso. Entonces el nombre me quedaría, ¿no? Miren el prefijo hipo, porque es la valencia más baja, y la terminación oso, ¿sí? O el sufijo oso, en donde complementa el nombre. Entonces el nombre me quedaría dicho de la siguiente manera: óxido hipocloroso. O ocupamos anhídrido también, anhídrido hipocloroso. Podemos ocupar las 2 opciones, ¿sí? A la nomenclatura sistemática, como ustedes saben, tenemos que nombrar con prefijos la cantidad de átomos que tengo en el compuesto. En este caso tengo un oxígeno y 2 cloros, el nombre sería monóxido de dicloro. Siguiente, nomenclatura stop. Acá colocamos la palabra óxido, seguido del nombre del no metal, con el estado de oxidación en números romanos. Y entre paréntesis, ojo con eso, ¿sí? Óxido de cloro, 1. Siguiente, aquí tenemos los 3 compuestos que vienen a continuación con diferentes estados de oxidación, con 3, con 5 y con 7, ¿sí? Como vimos en el primer ejemplo, hacemos el intercambio de valencias, el 2 del oxígeno pasa acá, el 3 del cloro pasa acá, me queda ahí Cl2 o 3. El nombre es óxido cloroso, ya no ocupo hipo porque es la valencia 3, sino óxido cloroso, todavía mantengo la terminación oso. O el nombre diferente sería anhídrido cloroso, también podemos ocupar. En el 5 tenemos, intercambiamos valencias, nos queda 2 para el cloro, 5 para el oxígeno. El nombre sería, aquí ocupo otra terminación, ¿sí? La terminación ico, óxido clórico sería el nombre. O anhídrido clórico, también. Siguiente, valencia 7, que es la más alta. Intercambio valencias, 2 pasa acá, el 7 del cloro pasaría acá, ¿sí? Cloro 2, oxígeno 7. El nombre sería óxido perclórico. Aquí utilizo el prefijo per porque es la valencia más alta, ¿sí? Y la terminación ico, como estamos viendo, o como
comenzamos a nombrar en el estado de oxidación 5. ¿Sí? Los nombres de acá, nomenclatura sistemática, tenemos que ver la cantidad de átomos que tengo, entonces me quedaría trióxido de dicloro, cuando trabajo con valencia 3, abajo sería pentóxido de dicloro, y con valencia 7 sería heptóxido de dicloro. Nomenclatura stop sería para 3, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7, que es bastante sencillo, ¿sí? Que es la nomenclatura más utilizada o la actual, la nomenclatura stop. Vamos con el siguiente grupo, el grupo 7A, elementos, azufre, selenio y telurio. Entonces aquí tenemos dos estados de oxidación, más 4 o 4 más y 6 más, ¿sí? Entonces en este caso tenemos 4 más. Hago el intercambio de valencias, ¿no? El 4 pasaría acá y el 2 del oxígeno pasaría acá. Aquí le puse directo porque ya está simplificado, ¿no? Entonces 2 me queda aquí y aquí me quedaría 1, por eso es la formulación final sería SO2. Nomenclatura tradicional. Aquí, como solo tengo dos estados de oxidación, ocupo para la más baja la terminación oso y para la más alta la terminación ico. Entonces el nombre me quedaría óxido sulfuroso, ¿sí? El otro nombre sería con anhídrido, me quedaría anhídrido sulfuroso. Ojo con ese nombre también, sí que puede aparecer en algunos textos o en algunas casas comerciales. Nomenclatura sistemática, dióxido de azufre. Tengo dos oxígenos y un azufre, dióxido de azufre. Y en la nomenclatura stop, óxido de azufre 4. ¿Sí? Aquí está el siguiente ejemplo con 6. Igual, intercambio de valencias. El 6 pasa acá. El 2 del oxígeno pasa acá. Simplifico y me queda SO3, tal como está ahí en la pantalla. ¿Sí? Nomenclatura tradicional, óxido sulfúrico. ¿Sí? Miren, terminación ico porque es la valencia más alta. Sistemática, trióxido de azufre, 3 oxígenos, un azufre. Y acá tenemos nomenclatura stop, óxido de azufre 6. Y terminamos esta familia. Lo mismo va a ser para selenio y para telurio. Siguiente. Grupo 5A de la tabla periódica. Tenemos a varios elementos. Nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Números de oxidación 3 y 5. ¿Sí? El nitrógeno es gaseoso y vamos a trabajar con N2 en la reacción química. Miren cómo está acá el ejemplo. En este caso voy a utilizar el ejemplo del nitrógeno. Puedo trabajar con las 4 valencias como en el primer grupo, ¿sí? Como el grupo 7A. O puedo trabajar simplemente con estado de oxidación 3 y 5. Pero en este caso, algunos textos tienen estos ejercicios, en algunas reacciones se puede ocupar estos ejemplos y por eso vamos a ponerlo como arranque de este grupo 5A, ¿sí? Entonces, igualito que en el primer grupo que vimos, ¿sí? Miren, con los 4 estados de oxidación, más 1, más 3, ¿sí? Más 5 y más 7, ¿sí? Los nombres irían de la siguiente manera, miren, óxido hiponitroso, óxido nitroso, óxido nítrico y óxido pernítrico, ¿sí? Tal como estaba en la parte de arriba, en el grupo de arriba, ¿sí? Nomenclatura sistemática, monóxido de nitrógeno, como está ahí. Óxido de nitrógeno 1. Para 3, óxido nitroso, intercambio de valencias 2 y 3, y la nomenclatura sistemática sería trióxido de dinitrógeno. 3 oxígenos, 2 nitrógenos. 2 nitrógenos, sí. Trióxido de dinitrógeno. Óxido de nitrógeno 3, acá abajo, con 5, óxido nítrico. Acá tenemos nomenclatura sistemática, pentóxido de nitrógeno y la stop, óxido de nitrógeno 5, entre paréntesis. Acá óxido per, no se olviden, colocar el per para el estado de oxidación 5, pernítrico. Acá en sistemática, etópsido, miren, etópsido de dinitrógeno. Y acá en nomenclatura stop, óxido de nitrógeno 7. ¿Sí? Los demás elementos, fósforo, arsénico, antimonio, solo van a trabajar con valencia 3 y 5, solo con los dos estados de oxidación. Entonces, para nombrarle sería óxido, en este caso del fósforo, óxido
fosforoso el primero y óxido fosfórico el segundo. O anhídrido fosforoso, anhídrido fosfórico. Lo mismo para arsénico. Óxido arsenioso o óxido arsénico, el otro. Y el antimonio sería óxido antimonioso y el otro sería óxido antimónico. ¿Sí? Las dos formas y con los dos fórmulas, ¿no? En este caso N2O3 y N2O5. Así me quedaría tanto para fósforo, para arsénico y para antimonio. ¿Sí? Siguiente familia. Grupo 4A. Elementos carbono y silicio que son no metales. Y aquí solo vamos a trabajar con una única valencia, que es la valencia 4+. Entonces acá tenemos solo un ejemplo para cada uno. En este caso voy a tomar solamente el carbono, ¿sí? Entonces el carbono más O2 me forma el CO2. Intercambio de valencias, ¿no? El 4 pasa acá, el 2 del oxígeno pasa acá y simplificado me queda ahí CO2, que es el compuesto o uno de los compuestos más abundantes que existe en la Tierra. Nomenclatura tradicional, óxido carbónico. O podemos ocupar también anhídrido carbónico, que es en los textos se ocupa bastante este nombre para este compuesto, el CO2, el anhídrido carbónico o el óxido carbónico, ¿sí? Nomenclatura sistemática, miren, dióxido de carbono. Tal vez muchos de ustedes sabían este nombre, pero no sabían por qué. Ahora miren, está de acuerdo a la nomenclatura sistemática establecida por la UPAC para nombrar este compuesto muy conocido para todos y abundante en la naturaleza. Dióxido porque tiene 2 oxígenos y de carbono porque solo tiene un carbono. ¿Sí? Nomenclatura stop, óxido de carbono, 4. Sencillo. Y lo mismo quedaría para silicio, ¿no? Óxido silícico. Aquí solo utilizo, miren, ojo, la terminación ico porque es la única valencia, ico nada más. Por eso sería óxido silícico, dióxido silícico el otro, y óxido de silicio 4. ¿Sí? Vamos ahora con el grupo 3. En el grupo 3A tenemos un solo elemento, no metal, que es el boro, y trabaja con única valencia, que es +3 o 3+. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un solo compuesto del boro. B más O2 me produce el B2O3. Aquí está intercambiado valencias, el 2 del oxígeno pasa acá, el 3 del boro pasa acá, y me queda el nombre, nomenclatura tradicional, óxido bórico. Utilizo la terminación ico porque es la única valencia. Y el otro nombre sería anhídrido bórico, ¿sí? Nomenclatura sistemática, trióxido de diboro, 3 oxígenos, 2 boros, trióxido de diboro. Y la nomenclatura stop sería óxido de boro 3. ¿Sí? Y ahí terminaría esta parte de los no metales. Esos son los no metales que se trabaja para formar los óxidos ácidos. Ahora, hay elementos que son anfóteros, que son metales, pero que a la vez pueden trabajar como no metales. Y hay algunos metales que cumplen esa función. Entre ellos se encuentra el cromo, el manganeso y el vanadio, que son elementos y que van a formar ácidos posteriormente. Y por eso vamos a tener aquí como ejemplo a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces aquí tenemos unos óxidos ácidos especiales. En este caso, manganeso, el cromo y el vanadio. Miren, con sus estados de oxidación que están ahí, aquí en la pantalla. El manganeso va a trabajar con 4, con 6 y con 7. El cromo va a trabajar con estado de oxidación 6+, y el vanadio, estado de oxidación +5, ¿sí? O 5+. Aquí está puesto mal, pero pueden hacerle ustedes la corrección. Aquí está especificado que cuando trabajo con estos estados de oxidación del manganeso, tengo que utilizar estas terminaciones y este prefijo. En este caso, si yo trabajo con el estado de oxidación 4+, utilizo la terminación oso. Si yo trabajo con 6, con manganeso, utilizo la terminación hipo. Y si utilizo estado de oxidación 7, tengo que utilizar el prefijo per
y la terminación ico, tal como está escrito en esta pantalla, ¿sí? Listo, los demás, cromo y vanadio, solo utilizarían la terminación ico para la nomenclatura. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos. Vamos a trabajar en este caso solo con el valencia o estado de oxidación 4 más en el manganeso, ¿sí? Entonces, manganeso más O2 me produce MnO2. Aquí está simplificado porque intercambio valencias o intercambio estado de oxidación. El 2 pasa acá, el 4 del manganeso pasa acá. Simplificado me queda MnO2. Nomenclatura tradicional. Aquí voy a ocupar este nombre, anhídrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pusiera óxido, me tendría la confusión del óxido metálico que puede formar este elemento. Si yo pondría óxido manganoso, a mi mente vendría el óxido manganoso que es Mn2 o 1, que sería el óxido metálico, porque recordemos que el manganeso tiene dos valencias, dos estados de oxidación, el 2 y el 3, ¿sí? Pero en este caso no está trabajando como metal, sino como no metal y de acuerdo a estos estados de oxidación, ¿sí? Entonces, por eso vamos a identificar en el nombre tradicional como anhídrido manganoso, ¿sí? En la nomenclatura sistemática iría tal como está aquí, ¿no? Dióxido de manganeso, los oxígenos son manganeso, y en la nomenclatura stop el óxido de manganeso 4. ¿Ok? Y tenemos ejemplos del cromo y del vanadio. Entonces acá tenemos, hacemos la reacción química, Cr más O2, me produce CrO3. Intercambio de valencias y me queda CrO3. Simplificado, me queda ahí. Nomenclatura tradicional, anhídrido crómico, no tengo que poner óxido crómico porque llego a confundirme con el óxido crómico que es otro compuesto diferente, ¿no? A este. Nomenclatura sistemática, tengo dióxido de cromo. Y la nomenclatura stop sería óxido de cromo 6. El último ejemplo es el vanadio, ¿sí? Aquí el vanadio va a trabajar con estado de oxidación más 5. ¿Ok? Entonces el nombre sería anido vanádico, miren. Y la nomenclatura sistemática me quedaría como pentóxido de divanadio. Y la nomenclatura stop, óxido de vanadio 5. Bien. Entonces, ustedes pueden trabajar en sus casas o en donde puedan ocupar su tiempo, los demás ejemplos, ¿no? Que faltarían, que sería con 6 y con 7, para que puedan practicar y puedan formar estos compuestos. Una vez aprendido estos compuestos, bien establecidos y bien escritos su formulación y su nombre, con estos compuestos podemos trabajar los ácidos oxácidos, porque, como vimos al principio, a este compuesto formado así tal como está, el óxido ácido, le añadimos agua y hace una reacción química para producir un ácido. Eso lo veremos posteriormente en otro video. Muchas gracias y no te olvides de suscribirte al canal y de darle un like a este video. Nos vemos en el próximo video.